Hoy tenemos una charla muy linda con nuestro querido hermano Tomás desde Perú, pero antes vamos a darle los micrófonos a nuestro querido hermano José Álvarez para la invocación. Adelante, José. Gracias. Siéntense con la columna recta, no crucen las piernas, pongan las manos sobre los muslos o sobre las rodillas. Hagan 2 inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano José. Bueno, la Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos ustedes con mucho cariño y muy especial a nuestro querido hermano Tomás Barriga, Tomás Carlos Barriga. ¿Quién es nuestro querido hermano que hoy tiene la responsabilidad de dar la charla, que lleva por título ¿Cómo encontrar el sendero espiritual? La Federación Teosófica Interamericana recibe hoy a todos ustedes con mucho cariño y muy en especial a nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga. ¿Quién es nuestro querido hermano Carlos? Carlos Tomás es un comunicador social con una maestría en docencia universitaria y en este momento está por terminar su doctorado en psicología. Llega a la Sociedad Teosófica de Perú en el año 1996, ya con unos 28 ya bellos años en esta institución como miembro de la sociedad. Hoy nuestro querido hermano va a usar los micrófonos para esta charla que, como les dije antes, lleva por título ¿Cómo encontrar el sendero espiritual? Querido hermano Tomás Carlos, los recibimos con mucho cariño, como siempre, y los micrófonos son suyos en este momento. Adelante. Antes de darle el micrófono, hermano Tomás Carlos, quiero anunciarle que la rama Viveca de Barcelona ha pensado que es muy útil que ellos se reúnan en el local y recibir todos los hermanos que quieran llegar para desde allí escuchar las charlas dominicales de la Federación Teosófica Interamericana. Así es que hoy ellos toman esa decisión de aprovechar que estas charlas se escuchen desde su sede en Barcelona, se reúnen como grupo y después comparten lo aprendido y sacan de algo único, algo que sirve para todo. Así es que bienvenidas, mis queridos hermanos de Barcelona.
por esa idea tan bella de unirse para más apertura a la difusión, porque como dicen nuestros queridos maestros, difusión y difusión es el trabajo que nos toca como estudiantes de teosofía, compartir lo aprendido con lo que vamos aprendiendo con todos los demás. Bienvenido, Elsie, bienvenida a la rama Viveca de Barcelona. Bueno, ahora sí, hermano Tomás Carlos Barriga, los micrófonos son suyos. Adelante. Buenos días nuevamente. Todavía aquí en el Perú son buenos días. Creo que en otros lugares ya es buenas tardes. Ante todo, bueno, muchas gracias por permitirme compartir algunas reflexiones en esta charla, ¿no? Mis hermanos en Perú, por el título de Cómo encontrar la vida espiritual, me han estado bromeando, ¿no? Me van a escuchar, dice, para que yo les diga los secretos, ¿no? El hermano Tomás sabe, dicen, han hecho recordar una frase que alguna vez le escuché a un hermano argentino, que los que saben y los que no saben dan conferencias. Entonces, sí, es verdad, algo pretencioso. Ya analizando el título posteriormente nos hemos dado cuenta que es algo pretencioso, ¿no? ¿Cómo encontrar? Voy a decirles cómo. Pero en realidad, como les decía, mi idea es compartir un conjunto de reflexiones y también rendir homenaje, recordar, también reflexionar acerca de lo que la señora Rada Burnier, expresidenta de la Sociedad Teosófica, nos decía y nos dice en un pequeño libro. Para mí es una joya, ¿no? Una joya que creo que yo podría leer y estudiar a profundidad. Ese libro No hay otro sendero a seguir, donde de alguna manera reflexiona precisamente sobre esto, sobre las ideas que tenemos de la vida espiritual y de cómo encontrarla, cómo seguirla. Muy bien, por eso que voy a citar muchas veces a la señora Ra, ya que esta conferencia de alguna manera tiende a rendirle homenaje a su pensamiento y de alguna manera también parte, ¿no? No es todo sus reflexiones, pero parte. Pues bien, empecemos entonces. La señora Ra nos decía a la mayoría de nosotros, se refería a los miembros de la Sociedad Teosófica, ¿no? A la mayoría de nosotros, la palabra espiritual es como la palabra Dios, una palabra que puede abarcar numerosas contradicciones e ilusiones, una palabra que podemos interpretar de acuerdo con nuestros propios deseos e inclinaciones ocultas. Lo espiritual, claro, es entendido a partir de lo que cada uno entiende como espiritual. Si yo soy una persona muy materialista, pues lo espiritual será de repente ayudar a mi prójimo, no ser tan malo como acostumbra usted. Siempre percibimos lo espiritual como algo superior, como algo mejor, pero claro, desde donde estamos. De hecho, desde donde podemos partir, ¿no? Así como Descartes de su duda, de su existencia, nosotros podemos partir de lo que damos por hecho en este mundo, la existencia de la vida material. Y lo que es real en la vida material es que los seres humanos buscamos intrínsecamente, fundamentalmente, la felicidad. Eso lo decía Aristóteles 400 años antes de Cristo. Y sigue siendo una realidad. El ser humano busca ser feliz. Busca. El problema es cómo lo busca. Y el problema es cuán duradera, real, es esta felicidad que va encontrando en el mundo material. Esta vida material que donde todos partimos, buscamos la felicidad y la sociedad, la cultura actual, nuestro entorno, nuestra sociedad, ha tratado o trata de darnos o de brindarnos acceso a esta felicidad de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, claro, eh, esta sociedad a través de la búsqueda del placer, la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos, a veces muy elevados y a veces no tanto, a través del consumismo, a través de la compra masiva de cosas, ¿no? De alguna manera la publicidad siempre nos ofrece eso, ¿no? Tú vas a ser más feliz si es que tienes esto que no tienes,
es que te vas a este lugar que no conoces, es que logras estas cosas que no has logrado, vas a ser feliz. Y esa felicidad, ¿no?, basada en el espíritu adquisitivo del cual hablaba Krishnamurti, no nos conduce más que a la frustración, ¿no? No hay forma de satisfacer el espíritu adquisitivo, ¿no?, esa ambición desmedida, porque no hay nada material que nos satisfaga realmente, al menos permanentemente, por un tiempo, ¿no? Por un tiempo sí somos felices cuando logramos lo que queremos, pero esa alegría se nos disuelve en poco tiempo, no es constante, no es verdadera. La sociedad también ha buscado relativizar esta búsqueda de la felicidad a través de, por ejemplo, el relativismo, ¿no? Asumir que no hay verdades, que vivimos en una especie de, de, mundo sin nada a lo cual asirnos, a lo cual cogernos. Eh, de alguna manera la permisividad, la idea de la libertad de los niños, de los adultos, la idea de ser uno mismo, entre comillas, es lo que predomina como esta búsqueda de la felicidad, en esta cultura que pretende darnos, en esta sociedad moderna que pretende darnos una felicidad temporal, ¿no? Es bastante común ver a los jóvenes, y todos seguramente lo vemos en nuestros lugares donde vivimos, es muy común ver a los jóvenes metidos en una ficción a través de una pantalla, de un celular, de una tablet, ¿no?, viviendo una realidad que no es suya, buscando que les digan que la foto que han puesto es bonita y sufriendo cuando no les dan like, cuando no les dan me gusta a lo que han publicado, ¿no? En este mundo banal vivimos de este éxito banal que nos da la aceptación o no aceptación de personas que en realidad ni siquiera conocemos. Pero la búsqueda de la felicidad igual, el ser humano la busca, ¿no? La busca porque la necesita. Sin esa búsqueda de felicidad, sin ese anhelo de estar mejor, sin ese anhelo de alegría, de paz, nuestra vida es terrible, ¿no? Terrible porque la vida nos enfrenta también a cosas terribles. ¿Quién se ha intentado? La ciencia ha intentado dar algunas respuestas, siempre enmarcados en esta base, que es el mundo material, del cual no dudamos de su existencia, ¿no? Aunque bueno, en filosofía solemos dudar también de la existencia, de la realidad de este mundo material, pero lo más verificable que tenemos al acceso de nuestros sentidos. La ciencia normalmente, yo trabajo en una universidad desarrollando ciencia con otros colegas de otras especialidades, y pareciera, como decía la señora Blavatsky en La doctrina secreta y en la clave de la teosofía, la ciencia mientras más avanza, más lejos se siente la respuesta a las verdades eternas. La educación, la educación, la cultura, conocer las diferentes ciencias, nos llena de preguntas, no de respuestas. La educación suele generarnos expectativas que a veces la realidad no nos satisface y entonces nos genera frustración. La ciencia sola, igual, nos genera a la larga un vacío existencial. O ¿de qué nos sirve al fin de cuentas? La vida es un sueño que acaba en unos cuantos años, la vida humana. ¿De qué sirve todo este conocimiento acumulado? ¿De qué sirve comprender un agujero negro? ¿Sirve encontrar la partícula, el bolsón de Higgs, ¿no? Si al final de cuentas nada tiene sentido. Lo material entonces no nos satisface. La señora Blavatsky decía que la ciencia encontrará sentido cuando sus descubrimientos se mezclen con la religión. Pero la religión en un sentido amplio, no en un sentido dogmático. La religión en un sentido de buscar unirme con lo que realmente somos, ¿no? Buscar unirme con ese concepto de absoluto, de divinidad, de conciencia universal, de la cual siempre hablamos. Bien, pues ese es el mundo material. En ese mundo material han surgido filosofías también que han tratado de explicarnos un poco, a veces positivamente y a veces no tan positivamente, esto de la búsqueda de la felicidad. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decía que la vida no tenía sentido, el padre de alguna manera del existencialismo, aunque esa paternidad se la pelean varios filósofos. Decía que la vida a priori no tiene sentido. Antes que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle sentido.
Sobre la base de esta filosofía existencialista, muchas corrientes de pensamiento han tratado de compensar esta búsqueda de sentido a través de dar un sentido personal a nuestra vida. Entonces, ya que yo tengo que darle sentido a mi vida porque por sí misma no la tiene, no hay ninguna razón de ser de la existencia, entonces yo busco pues realizar mi vocación, dar el destino, tener un gran amor, ¿no? Tener una gran fe, algo que considero superior. Entonces, logro, entre comillas, un éxito y eso le da sentido a mi vida personal, mi vida de la personalidad. En esos estamos, existen innumerables libros de autoayuda, tratan de hacer eso, ¿no? De hacernos mejores padres, de hacernos más, mejorar nuestras virtudes, a nuestras zonas erróneas, a alcanzar, encontrar el amor verdadero, ¿no? Practicar ciertas disciplinas que nos hacen sentir mejor y en paz con nosotros mismos, ¿no? No sé, yo supongo que en todos lados, aquí en el Perú es muy común que en las altas esferas de los negocios, en los altos equipos de las grandes empresas transnacionales y nacionales, existan pues clases de coaching, ¿no? Talleres de coaching donde nos entrenan para ser mejores seres humanos, ¿no? Y nos hacen sacar nuestros traumas y nuestros miedos y nos hacen vivir en paz. Eso es muy bonito, pero en ese objetivo más allá, y llamamos espiritual, incluso hay libros que dicen pues, éxito espiritual, ¿no? Hay un montón de gurúes de la, de la ayuda, de la autoayuda, que efectivamente nos ayudan, vemos resultados y por lo tanto mucha gente puede llamarle a eso también vida espiritual. Eh, Señora Ra nos dice, cuando la búsqueda por lo espiritual es irreal, solo una parte de la vida de una persona está implicada en ella. Esta parte está solo en la superficie. Y entonces las personas actúan en un nivel superficial y se ocupan solo de las actividades externas que les gusta llamar espiritual. Se puede ir a la iglesia, dedicarse a las plegarias de rutina, intentar algunos momentos de meditación, mientras la mayor parte de la vida permanecemos ajenos a estas preocupaciones y no estamos influenciados por ellas. Entonces, el ser humano busca esa vida espiritual. Ese la encuentra pues en la práctica religiosa o en la pertenencia a algún grupo o en buscar una vida de virtud, ¿no? O en seguir una disciplina o una filosofía, pero solo parcialmente. Y no es real, nos dice la señora Rada, que cuando esta búsqueda es parcial, no es real, ¿no? No es total. Bien, es lo que nos pasa normalmente cuando vivimos, no estoy criticando las religiones, sino que digo, ¿qué es lo que nos pasa normalmente cuando vivimos superficialmente una práctica religiosa, ¿no? Por supuesto que también la vida religiosa puede llevarnos hacia una vida espiritual, pero no es una condición sine qua non, o sea, no es necesariamente así. Hay mucha gente que practica eh, intensamente una religión y que no tiene una vida espiritual, ¿no? Entonces la religión, sin embargo, la religión nos sirve pues, a llenar ese vacío, la necesidad de creer en algo superior, ¿no? Eh, Buscar ciegamente, creyendo una verdad sin discutirla y sin dudarla, obedeciendo a un gurú, un maestro que encontramos, y entonces, ¿quién puede decir, no, pero eso está bien? Claro, pero el problema es que cuando yo entrego la responsabilidad de mi evolución a un gurú, no es mi evolución, ¿no? No sé si logro ser claro con esto, o sea, eh, me libero de la responsabilidad de obtener mis propios méritos cuando entrego con mi obediencia la responsabilidad a un maestro al cual seguir, de manera incondicional. A veces un rito, una acción, ¿no? Nos hace sentir mejor, ¿no? Los rituales de las religiones y de diversos grupos también hacen sentir mejor porque de alguna manera nos conectan con algo que tenemos dentro, no entendemos muy bien qué cosa es, pero que sin embargo le dan sentido, le dan esta sensación de pertenencia y trascendencia a nuestra existencia. Para la señora Rada,
¿no? La vida espiritual, ya nos dice acerca de eso, que para saber qué es lo espiritual, debe existir lo espiritual dentro de nosotros. Eso implica que observamos. Como que la búsqueda espiritual es un proceso de autoobservación. Más allá de verlo afuera, es un proceso que tenemos que buscar dentro. En teosofía solemos describir quiénes somos a partir de esquemas, ¿no? Hay diferentes esquemas además, y ha habido diferentes esquemas a diferentes épocas, diferentes. Digamos, una cosa general, que no somos ser un solo ser integrado, sino que somos varias cosas integradas. Y que normalmente en este proceso tenemos una personalidad, un yo inferior, vive confrontado a otra parte de nosotros mismos, que es nuestro yo superior, ¿no? Y que en esa confrontación, ¿no? Cuando vivimos predominantemente en el mundo material, pues estamos imbuidos en la personalidad, en nuestra mente inferior, nuestras emociones, nuestra vida y nuestro cuerpo, ¿no? Este vacío, normalmente sentimos, se da cuando se da esta complicación, este conflicto. Todo lo que satisface a la personalidad y al yo inferior, no satisface al yo superior. Y entonces, intrínsecamente, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todo el placer del mundo, podemos tener todo el bienestar material posible, y seguimos sintiendo ese vacío de trascendencia, ese vacío de hay algo más y no sé qué es, y eso tiene alguna importancia y todo lo que yo hago no tiene importancia, ¿no? Eh, Inferior es la razón de nuestra infelicidad, es lo que nos dice el Bhagavad Gita. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un conflicto, definitivamente, justo ya que he citado al Bhagavad Gita, todos conocemos la historia de esta gran guerra, ¿no? Entre los Kauravas y Pandavas, entre nuestro ser superior y nuestras virtudes superiores, con nuestras taras, ¿no? Y nuestros defectos inferiores. ¿Qué es necesario hacer? ¿No? ¿Qué es necesario pelear en la gran guerra? Esta necesidad de vencer en esta guerra que somos nosotros mismos, en este campo de la guerra, de campo de batalla que somos nosotros mismos, de que nuestras virtudes superiores venzan a las inferiores, ¿no? Y para eso, la divinidad, Krishna, en la historia del Bhagavad Gita, le dice, ¿no? A nuestra conciencia cómo hacer. Entonces, aquí tenemos una primera respuesta, que es indirecto, que nos puede permitir generar respuestas. Leamos y busquemos el Bhagavad Gita, que en una historia aparentemente material y ficticia, nos dicen en la palabra de esta entidad de Krishna, cómo hacer para vencer, cómo hacer para lograr la conquista de esas culturas, ¿no? el, gran, el gran templo que es la potencia espiritual. Pero bueno, sí, ¿no? De alguna manera también es graficado en la doctrina secreta cuando se menciona que existe, pues, en este proceso de la existencia universal, ¿no? Un sendero de descenso de la materia, en la cual la materia adquiere fuerza y existencia a través de la acumulación, y un proceso de retorno, o Marga, que viene a ser cuando la materia vuelve a sus orígenes, ¿no? A la logos, a Dios, la esencia universal. En es cierto, este es algo abstracto, de la doctrina secreta, nos da luces sobre la posibilidad de entender cuál es el punto de inflexión, la señora Ra le llama punto de inflexión, en el cual nos encontramos los seres humanos en este momento de evolución. Si bien es cierto, la materia ha descendido y ha tomado fuerza para convertirse en algo muy denso,
¿no? La materia luego deja su proceso de evolución, deja la involución y empieza el proceso de evolución y empieza eh, a regresar a su fuente. Ese proceso es un ser humano. Ser humano, su cuerpo proviene del reino animal, ¿no? Eh, llega a tener un sistema nervioso, llega a tener una suficiente complejidad, ¿no? Y evolución para poder almacenar dentro de sí mismo, dentro de ese cuerpo de primate que tenemos todos, eh, estos principios, ¿no? El principio superior, ¿no? E incluso el principio de la conciencia, ¿no? Los seres humanos estamos estamos empezando camino de retorno, y un camino de retorno ya no inconsciente, como la naturaleza y el universo era sus procesos, sino consciente. Y es por eso que es tan difícil ser humano. Es por eso que es muy difícil, como decía Pablo de Tarso, ya convertido en Pablo el apóstol, eh, es muy difícil saber qué es lo bueno y hacer lo malo, ¿no? Lo malo que hago, lo bueno que quiero no hago, ¿no? Y lo malo que no quiero hago, decía Pablo. Precisamente porque estamos en un momento de conflicto en el cual podemos comprender lo bueno, comprender la existencia, comprender lo trascendente, y a la vez tenemos dentro de nosotros mismos fuerzas, instintos, deseos, nos llevan a lo que no queremos hacer. ¿No? Ese es nuestro conflicto, es la gran lucha, es la gran guerra, el Mahabharata. Bien, en ese conflicto nos encontramos. Cuando hemos descendido, la naturaleza crece siendo más egoísta, ¿no es cierto? Tomando de la realidad. Y se crece dando, y de ahí la importancia del servicio y del altruismo. La señora Rada Urmir llama a esto punto de inflexión, punto de inflexión en el cual, digamos, se encuentran en balance nuestras tendencias materiales, humanas, del yo inferior, con nuestra realidad superior, nuestro yo superior, y es decir, mis deseos de bien, mis virtudes, mi buddhi, mi intuición, mi voluntad espiritual, mi mente pura, conflictúan con mi mente concreta, con mis tendencias emocionales, con mis deseos, con mis placeres físicos, ¿no? Y en ese punto de inflexión, dice la señora Rada, nos encontramos la mayoría de seres humanos en la actualidad, los teósofos incluidos. Estamos en esa batalla, en ese punto de inflexión. Quienes no han llegado a ese punto de inflexión, pues no están pensando en una vida espiritual y los podemos ver en esta ola gigantesca de violencia y dolor que hay en el mundo en general, ¿no? Lo podemos ver en el Perú, lo podemos ver en Argentina, en México, en España y en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, cómo hay una ola de violencia muy grande, hay mucha delincuencia, sicariato, asesinato. Y no podemos comprender a veces cómo es posible que una persona pueda ser tan cruel, ¿no? No sé, dispararle a alguien solamente por el simple gusto de sentir poder. No comprendemos. Y no comprendemos porque nosotros estamos en ese punto de inflexión donde hay cosas que nos jalan hacia arriba, a pesar de que seguimos teniendo cosas que nos jalan hacia abajo. Quienes no han llegado a ese punto de inflexión son personas que solo tienen esos impulsos que los llevan hacia la violencia y hacia la crueldad, ¿no? Y aprenderán, la evolución misma se encargará de ello, ¿no? Cuando nos liberemos de esa fuerza, de ese punto de inflexión, en el cual hay fuerzas que nos jalan hacia abajo a pesar de nuestros deseos espirituales y trascendentes, ya estaremos liberados, pues, ¿no? Nos habremos liberado precisamente de esas fuerzas que nos jalan hacia abajo. Pero estamos aquí, es nuestro lugar. Por lo menos el de la mayoría, no sé, no puedo saberlo tanto de ti. Y al respecto nos dice, ¿no? En este librito que para mí es una joya. Los cuerpos deben dejar de tirar en diferentes direcciones, como normalmente hacen, como han estado acostumbrados a hacerlo. Esto es el comienzo del cambio. De allí la importancia del trabajo.
De allí la importancia del servicio, de allí la importancia de la práctica de las virtudes, de allí la importancia, no porque ellas nos van a llevar al despertar espiritual, sino porque ellas nos permiten tener una armonización de diferentes tendencias, de nuestros diferentes cuerpos, de nuestras diferentes fuerzas, jalan para diferentes lugares, y esa armonización recién nos va a permitir comprender lo que realmente es valioso e importante. Yo recuerdo haber en un trabajo de logia aquí en Perú, alguna vez en un trabajo de logia entraba la discusión esta de si es valioso reunirnos o no es valioso reunirnos, no meditar en grupo o no meditar en grupo. Si el trabajo es interno, y eso lo dice en muchos textos teosóficos, si el trabajo es individual e interno, ¿de qué nos sirve estar en grupo, como ahora, por ejemplo? Y nos sirve precisamente para esto, para prepararnos, para preparar nuestros cuerpos, para armonizarnos en relación con otros, porque con otros nos podemos ayudar, nos podemos orientar. Por ahí yo veo una lucecita, hermano, y por ahí mi hermano ve otra, yo no veo, y entonces nos ayudamos, nos compartimos y nos vamos apoyando en este proceso de estar preparados para una vida espiritual. Eh, una cosa que a mí me impresionó mucho del pensamiento de la señora Rada es que ella nos dice, si bien es cierto, se habla siempre del sendero, de este sendero que nos lleva a la vida espiritual, a la realidad, ¿no? A comprender las verdades de la existencia. La palabra sendero, dice la señora Rada, es una idea, da una idea errónea. Nos da la idea de un camino que está fuera de nosotros y que tenemos que caminar. Y que tenemos que caminar por un tiempo, esforzándonos para llegar a un destino determinado. Aña Burnier nos dice que esa idea es equivocada. O sea, puede servirnos, así como a los niños les sirve cuando tienen 5 o 6 años, decirles que la Tierra es redonda, es suficiente para ellos, para entender que no es plano. Pero a medida que van creciendo, van dando cuenta que no es redonda, que es esférica, y cuando van creciendo y van teniendo más conocimiento, se van dando cuenta que tampoco es esférica, que es esferoide, que está achatada en sus planos, en sus polos, y que cuando llega a comprender por las leyes de la física se da cuenta de que no es eso la Tierra, sino también el espacio-tiempo que genera a su alrededor, en fin. A medida que hay mayor conocimiento, hay mayor comprensión. En un primer momento yo creo que es útil la idea de un sendero, porque nos permite empezar a caminar, nos permite empezar a impulsarnos para orientarnos hacia algún lado. Pero la señora Rada Burnier es tajante, ¿no? Nos dice, el sendero no está afuera. Y cuando nos habla de sendero, nos, eh, existe una palabra que es muy conocida, por supuesto, y muy difundida, que es entrar al sendero, estar preparado para entrar, ser digno de entrar y de hollar el sendero, como dicen tantos libros sagrados, ¿no? Tantos libros teosóficos y tantos libros esotéricos de diferentes disciplinas. Entonces se habla de una iniciación, o sea, el momento en el cual yo paso de una etapa a otra, soy digno y soy apto para recibir un nuevo conocimiento, una nueva etapa de mi vida, pasar a una nueva etapa de mi vida. ¿Y qué es la iniciación? ¿No? El mundo material hemos creado muchísimos símbolos para tratar de representarla a través de las épocas. Y buscamos símbolos porque no tenemos nada concreto a lo cual decirnos, ¿no? Y la iniciación, el símbolo de la iniciación, pues puede ser un ritual, ¿no? En el cual nos aceptan, como puede ser un momento en el cual algo divino nos toca y entonces nos hace diferentes, como puede ser dentro de esta idea cultural y dentro de esta tradicional forma de entender la iniciación, un nuevo nacimiento, ¿no? Un nacimiento de algo dentro de nosotros, ¿no? O una renuncia a todo aquello que hemos vivido antes para simbolizar un nacimiento nuevo. El bautizo cristiano, judeo-cristiano, es una representación de morir, convertirse en el agua y volver a nacer, ¿no? Como un ser humano nuevo, dispuesto a hacer otras cosas distintas, cuales ha hecho antes. Eh,
En el Bhagavad Gita también, el Bhagavad Gita, iniciación es el momento en el cual estamos preparados para recibir las enseñanzas de la divinidad y comprender la realidad. Pero todo eso es simbólico, es lindo, es hermoso, es inspirador. Son ideas que me han acompañado por muchos años. Pero Señora Ra nos dice una cosa que es para reflexionar. La palabra iniciación es otra palabra muy malentendida y de hecho degradada. Un gurú pone su dedo en la frente de alguien y se dice que esto es iniciación. La iniciación no es en absoluto un evento externo, es algo interno, es algo que va a pasar dentro de nosotros o está dentro de nosotros. No depende de un sendero que esté fuera, porque el sendero está dentro de nosotros. Estamos hablando de un proceso de desarrollo de la conciencia, la conciencia real, de lo que está en nuestro yo superior, está dentro y no está fuera. La mente material, nuestra mente racional, al conceptualizar estas ideas espirituales a través de la historia, ha creado símbolos, pues, símbolos que nos permitan acceder a entender parcialmente esta idea de la iniciación y esta idea del sendero. Si asumimos que está dentro, decidimos que el sendero y la iniciación tan solo dentro de nosotros, un poco que la perspectiva de la responsabilidad de ser partícipes y dueños de nuestra propia evolución, como que cambia, ¿no? Como que hay algo, solo por comprender esto, como que algo que cambia, como nuestra perspectiva de la vida cambia. Por supuesto podemos estar de acuerdo con esto o no, porque eh, cada uno de nosotros tiene su propia forma de pensar y de verlo, pero quería transmitirles estas ideas que me parecen extraordinarias y aclaradoras, esclarecedoras de la señora Raúl. Entonces, llegamos a una conclusión donde, digamos, de que la iniciación y el sendero están dentro de nosotros. Eso es igual, este es un símbolo, ¿no? Dentro de nosotros, ¿qué quiere decir? En el corazón, en la mente, en el cerebro, no, o sea, dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, no en nuestro ser interno. Figuradamente asumimos que está dentro de nuestro cuerpo, está en otro plano de la existencia, ¿no? Para ahondar en esa idea, la señora Radha Guarnier nos dice, no hay ningún viaje hacia una meta lejana. El sendero no está lejos. Eso también lo decía Yiddu Krishnamurti. Y ahí, bueno, supongo yo que hay alguna influencia en la señora Radha, que se consideraba su discípula, ¿no? Krishnamurti solía decir que uno no va a alcanzar la iluminación por esforzarse. No es la acumulación, dice, ese es producto de nuestra mente adquisitiva, ¿no? Yo creo que teniendo más, conociendo más, sabiendo más, forzándome más, voy a lograr. Krishnamurti decía, no, no es un acto acumulativo, es un despertar. Claro, eso no es tan fácil de entender, pero uno está dormido y está soñando, eh, sueña que quiere, y entonces se esfuerza por despertar, y hace mil cosas y estudia mil cosas a despertar. Pero Krishnamurti decía, no tienes que esforzarte, tienes que despertar. Ese es un juego de palabras, pero es interesante poder reflexionarlo y poder pensar sobre ello y discutir sobre ello, ¿no? Ya que hay la fortuna de ver a nuestros hermanos en teosofía al costado. La señora Herrera decía, no hay ningún viaje hacia una meta. El sendero no es, sino un profundo despertar de los verdaderos valores que tenemos. Ahora, esta práctica yo la he visto hermanos, teósofos, que también de diferentes países, ¿no? Incluimos o consideramos al sendero o a la iniciación o a la realización o a la iluminación como algo tan lejano. Nos vemos, nos observamos y nos sentimos tan imperfectos, todos, o la mayoría al menos, que nos sentimos tan lejos de estas cosas espirituales, que anhelamos, pero
que las vemos muy, muy, muy lejanas, ¿no? Y no nos decidimos a veces a dar el primer paso porque creemos que no estamos preparados, y de hecho no estamos preparados. Ah, alguna vez la oportunidad de preguntarle esto a nuestro hermano Juan Viñas, y Juan me contestó de que es verdad, nunca estamos, yo le preguntaba, le decía, ¿cuándo somos dignos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo los seres humanos somos dignos de tener acceso a la vida espiritual? Y Juan me decía, nunca somos dignos, pero cada esfuerzo que hacemos genera un esfuerzo de nuestros hermanos mayores hacia abajo, y son ellos los que nos ayudan. Bueno, esa pasó. Entonces, regresando a la idea, ¿no? No nos decidimos a dar el primer paso porque estamos muy lejos. Sin embargo, no podemos saber dónde estamos porque no somos conscientes de lo que vivimos en nuestro mundo superior, al menos la mayoría de nosotros. Tenemos que comenzar donde está, porque es lo trascendente, porque es lo que anhelamos. Porque la vida espiritual es un anhelo, y solo la vamos a poder vivir cuando sea el principal anhelo, ¿no? El principal anhelo. Como dice la señora Ra, no hay otro sendero a seguir. Ah, ¿Cómo saber que estamos listos? Bueno, cada uno debe caminar su propio camino. Hay tantos caminos como caminantes, o mejor aún, aunque parece paradójica, la realidad quiere decir lo mismo, ¿no? La verdad es una tierra sin camino, como decía nadie. El sendero no está afuera, ¿no? Trabajar adentro. ¿Cómo trabajamos dentro? Ahí viene la respuesta, la gran respuesta a la pregunta inicial, la pretenciosa pregunta inicial de cómo encontramos la vida espiritual. En primer lugar, hay que empezar a caminar y las respuestas irán apareciendo, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha enseñado la vida y que probablemente también sea una lección de vida para muchos de ustedes que lo han vivido y lo han experimentado, que a veces cuando uno ve hacia adelante, dice, ay, hacer una empresa, sacar un título universitario, lograr tal cosa, escribir un libro, ¿no? O sea, uno ve al final de una meta o de un sueño que tiene y lo ve tan lejano que no empieza. Y el asunto es empezar, ¿no? A mí lo que me ha enseñado la vida es eso, de que uno cuando quiere algo debe empezar. Y parece increíble, pasa el tiempo y uno llega y no sabe cómo llegó y lo ve hacia atrás, ¿no? Y dice, pues me parecía imposible aprender a manejar. Aprendí a manejar, ¿no? O cualquier otra cosa, por supuesto. Debemos empezar a caminar por aquí. En nuestras vidas cotidianas también, pero si hablamos de la vida espiritual y realmente queremos vivir una vida espiritual, realmente es un anhelo profundo, interno y real, debemos empezar. Por supuesto, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han empezado. La pregunta que surge naturalmente de esto es si cuánto tiempo nos va a llevar. Podemos hablar ahora de unos textos del Vítero, de la Yagasa, donde nos hablan de tantas vidas, tantas encarnaciones, tantos años, tantos eones, tantos siglos. Puede resultar interesante, pero en realidad el tiempo no importa a la eternidad. El tiempo no importa a la eternidad. Hay una máxima budista que a mí me encanta precisamente por eso, y dice, la vida solo puede tener lugar en el momento presente. Perdemos este momento, perdemos la vida. La vida es este momento. Palabras que se le atribuyen a Siddhartha Gautama, que a mí en lo personal me gusta mucho, mucho repetir. Bien, llegando a las conclusiones ya para ti. La señora Ra nos dice que el sendero es uno mismo y uno debe convertirse en el sendero. La idea del progreso en el sendero es absolutamente equivocada. Yo progreso, sí, eso sí evoluciono, sí cambio, sí mejoro para estar listo en el progreso. Pero ese cambio interno no es una acumulación. El sendero es un cambio cualitativo que se produce en la conciencia, un despertar de la conciencia, un proceso de iluminación. Todo esto lo entendemos mentalmente, ¿no? Y reflexionar sobre esto y discutir sobre esto nos va a permitir una mayor comprensión. El trabajo es hacia adentro. ¿Cómo encontrar entonces la vida espiritual? La meditación
una posibilidad, una técnica, una herramienta, ¿no? Como decía la señora Gardner, un procedimiento para alejar la mente de su exclusiva preocupación por los acontecimientos de la vida diaria y conducirla a las realidades espirituales, ¿no? La señora H.P. también decía que la meditación es inexpresable anhelo del hombre interior por el infinito. Por lo tanto, la meditación es un camino, ¿no? Y todos queremos meditar. Creo que todos meditamos mucho menos de lo que queremos meditar. En el budismo, por ejemplo, ¿no? Consideran la meditación una herramienta fundamental para la ignorancia acerca de la existencia, ¿no? Y esta ignorancia generada por una atención errónea, ¿no? Es la generación de nuestros sufrimientos. Igual, que previamente nos dan famoso sendero, nos hace vivir correctamente, no para lograr iluminación, sino para estar preparados y para estar listos para comprender el momento en que esa iluminación llegue. Nuestros cuerpos desarmonizados no van a comprender, hay que estar preparados. No existe meditación, dice el Dhammapada, este texto sagrado budista, para el que no posee conocimiento. No existe conocimiento para el que no medita. Aquel en quien existen meditación y conocimiento, ese en verdad está cerca del nirvana. Todas las técnicas, por supuesto, pueden servir porque hay diferentes técnicas de meditación, ¿no? Hay que intentarlo. Sin embargo, la señora Ra nos dice que también nos decía Krishnamurti, por supuesto. Para la meditación la meditación no es algo que se pueda hacer, no es algo que hay que hacer, no es un resultado, ¿no? Se produce espontáneamente cuando se dan las condiciones. Un estado de conciencia, la meditación, entendida como esa meditación espiritual de la que estamos hablando, porque le podemos llamar meditación a estar pensando en cómo resolver mis problemas de trabajo también, ¿no? A la meditación espiritual, a esa meditación como tenía que permitir acceder a comprender lo que es una vida espiritual. No es una acción, un estado. Una segunda manera de cómo es despertar la conciencia. Al respecto, hay muchos libros que hablan de expansión de la conciencia y de despertar de la conciencia, que no es más que el desarrollo de la idea en que la conciencia es una sola, cuenta que el universo y la conciencia del yo, la mía, está dentro de un envase, no un cuerpo, son mis cuerpos. Y la idea de romper el envase, ¿no? De volverlo transparente, para que la conciencia de yo sea una con la conciencia espiritual universal, ¿no? Es lo que permite afirmar a muchos místicos que cuando despertamos nos damos cuenta que nunca estuvimos separados, ¿no? Krishnamurti nos da una herramienta para despertar la conciencia. Y nos lo dice en dos palabras, nos dice percepción alerta. Se traduce también a veces como estado de alertidad. Ser consciente que es estar alerta. Estar consciente de esta alerta no es solo de lo que pasa fuera de nosotros, sino especialmente de lo que sucede dentro de nuestros pensamientos, de cuáles son nuestras verdaderas orígenes de nuestros deseos, de cuáles son las verdaderas causas de nuestras emociones. Esa autoobservación que hacemos siempre mucho menos de lo que deberíamos es el camino que él propone, ¿no? La verdad espiritual, entonces, es ni complicada ni esotérica, no nos convertimos en un Buda, sino que simplemente, gradualmente, dejamos de vivir en el engaño en el cual nos encontramos, en esta maya de la cual hablan los textos hinduistas, que no es que el mundo sea falso, sino que no lo vemos como realmente es. Vivimos en el engaño. La tercera que es la más fácil para nosotros, es comprender el problema del yo. A ver, como dice la voz del silencio, que la mente es el gran destructor de lo real. Porque nos hace racionalizar aquello que no puede ser racionalizado, nuestra esencia espiritual. Ahora, ¿está mala la mente? No, la mente no está mala. El problema es que nos identificamos con ella. O sea, la sabiduría no es un producto del pensamiento. El conocimiento sí, es una acumulación. Pero
partimos de la idea errónea de creer que el pensamiento puede contener la verdad. Y el pensamiento no puede contener la verdad. La verdad es una cosa muchísimo más grande que nuestra capacidad para entender, ¿no? Justo despertar del sueño del pensamiento es el despertar espiritual. Y eso lo liberamos, por ejemplo, con la meditación. Yo, todos tenemos, busca adquirir, crecer, autoafirmarse, separarse, incluso sufrir, porque eso refuerza su separación. Lo que es, lo que no es. Nuestro yo inferior busca experimentar, busca acumular, incluso experiencias malas. Hay gente que le encanta sufrir. Pero es liberarnos de eso lo que nos va a permitir alcanzar lo espiritual. El punto siguiente a la evolución humana es trascender el pensamiento. Ojo, no dejar de pensar, sino dejar de identificarnos con el pensamiento. No trata de no pensar, sino de no identificar. El pensamiento no soy yo. El pensamiento pasa a través de mí, el pensamiento lo creo, el pensamiento lo modifico, pero no soy yo. Y la mayoría de personas se identifican con su propia manera de pensar y pelean por su propia manera de pensar y defienden su propia manera de pensar como si fueran ellos mismos. Nos decía, hay que dejar pasar nuestros pensamientos como si no fueran nuestros y observarlos desde que nacen hasta que desaparecen. Suena bonito en metáfora, pero no es tan sencillo en la realidad. Es la mente el gran destructor de lo real, porque nos da una visión equivocada y yoísta o egoísta del mundo, ¿no? La que nos genera sufrimiento, frustración, infelicidad. Terminando entonces con algunas formas, con algunos, con algún un par de textos de la señora Ramos, de este libro que les he mencionado y que he querido tratar de explicar y sintetizar en algunos de sus tipos más básicos. Eda Rada nos advierte y nos dice que existen estas llamadas experiencias espirituales que hacen que una persona se engañe a sí misma al pensar que ha llegado a ser iluminada. Si habla de esto, hay algo errado, ¿sí? Que ningún hombre iluminado afirma serlo. La única cosa que todo buscador debe vigilar, sea cual sea la experiencia que haya tenido, es su sentido del yo, a mayor ego, pues no hay un espiritual ahí, hay un engaño. Otro problema es que a veces creemos que como nos hablan de la iniciación, el sendero son cosas maravillosas, damos que el día en que tengamos un activo de verdad en nuestra meditación, sucede algo extraordinario, pues, ¿no? O sea, que el momento en que despierto, hay fuegos artificiales, se acerca el maestro con una túnica blanca y me bendice, y mis hermanos me abrazan, y siento una luz violeta que me traspasa el alma. Y todas esas son creaciones de nuestra mente. No hay espectáculo, no hay ángeles, no hay ceremonia, no hay gloria. Mucho más simple y verdadero. Es un cambio real en nuestro estado de conciencia, ¿no? Nuestra mente nos ha creado a veces la ilusión de que no. Yo he escuchado a mucha gente meditar, decir, medito, pero no pasa nada. Está esperando. La pregunta es qué está esperando, ¿no? Haya una voz que le diga, tú eres mi hijo amado, a quien tengo en complacencia, o es una luz que lo llene, no sé, algo está esperando. A veces su propia mente crea, la señora crea esas ilusiones de la mente. Justo es trascender la mente, justo es no esperar. La meditación es eso, es precisamente eh, trascender la mente. Finalmente, la señora Rada nos dice que el sendero no es un viaje hacia una meta lejana, es el conocimiento inmediato a través del cual ocurre un cambio en nuestra naturaleza. El sendero es el profundo despertar de lo que realmente somos. Bien, es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que he hecho, sí, más o menos la hora que debía ser. Y agradecerles su atención. Quedo presto si hubiera algún comentario, algo que nos aclare mejor, algún comentario en contra o alguna pregunta que yo, dentro de mis escasas capacidades, pueda responder, no de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Vamos a abrir los micrófonos. Gracias, hermano Tomás Carlos Barriga, por su
ponencia en el día de hoy. Vamos a abrir los micrófonos por si hay alguien que quiera hacer una pregunta. El hermano puede ayudarnos en este momento. Gracias. Gracias, Salomón. Adelante a la sala. Sí. Hola, Tomás, como siempre, excelente. Oye, Tomás, tengo una pregunta y la pregunta consiste en que para ser espiritual, para considerarse una persona espiritual, ¿tiene que ser una persona que crea en la divinidad? Porque hay personas que no creen en ninguna divinidad y son excelentes seres humanos. Su principal lema para ellos es el altruismo. Bueno, no todos, ¿no? Pero los hay. El altruismo, el ayudar a los demás, en ser compasivo. Y entonces, ¿se puede considerar a esa persona como espiritual? Esa es mi pregunta. Excelente todo lo demás, Tomás. Gracias. Y gracias, Salomón. A ver, yo sí, claro, se puede no ser teísta y tratar de acceder a una vida espiritual y vivir una vida espiritual, una vida llena de valores, ¿no? Lo que ocurre es que solemos llamar teísta a alguien que cree en un Dios antropomórfico, ¿no? O sea, alguien que ha creado una imagen de Dios, le ha puesto cierto cabello, cierta barba, le ha dado ciertas características, ¿no? Si uno cree en eso, pues entonces cree en Dios. Y si uno no cree en eso, pues no cree en Dios. Y la idea de la divinidad, lo menos desde el punto de vista teosófico, es mucho más amplia que esa, ¿no es cierto? Para los teósofos, supuesto que pueden ser teístas y pueden creer en alguna divinidad y eso no les quita su calidad de teósofos, pero no es indispensable, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, el budismo suelen considerar una religión atea, ¿no? Porque no hay un dios al cual adorar, ¿no? Aunque algunos, claro, equivocadamente comienzan a adorar al Buda como un dios. Pero no es necesario. En realidad, hay personas que sienten un llamado espiritual sin ser creyentes de una determinada religión. Y tienen incluso un despertar espiritual, ¿no? Pero creo que sí hay un concepto de lo superior en esa persona. Creo que es imposible acceder a lo espiritual si uno no percibe, aunque sea de manera inconsciente en su ser interior, hay algo superior a sí mismo, hay algo trascendente y valioso en este universo, en esta vida, en este mundo, que vale la pena. Ese es el impulso, porque no habría otra razón de ser bueno. O sea, yo tengo valores y principios, considero que hay algo superior, más allá de mí mismo, nos permite tener reglas de convivencia. Ese algo superior es una idea, si quiere, abstracta también de la divinidad, ¿no? El universo entero, o sea, sin necesidad de antropomorfizarlo, eh, el universo entero es una conciencia, ¿no? Que funciona. Y esa idea de logos, de esta conciencia integradora, creadora, transformadora, absoluta, ¿no? De absoluto y manifestado, ¿no? Es un concepto de la divinidad, así no sea ateísta y así no le pongamos un nombre. Bueno, eso es lo que yo podría aportar. Creo que se puede ser espiritual sin pertenecer a ninguna religión, claro que sí. Como se puede Excelente, ser Tomás. nada espiritual siendo parte de una religión también. Sí, claro. Excelente, Tomás. Ese punto yo también lo había sentido porque tiene que haber algo en esa persona porque ¿por qué hace las cosas para bien de los demás? Muchas gracias, excelente. Porque mencionaste algo de trabajar en grupo como tema o sea, en grupo en el sentido de poder recabar conocimiento, también el tema de la meditación que te ayuda, que es una herramienta para el tema de la espiritualidad, pero entre todas estas cosas, y también mencionaste sobre el anhelo de querer buscar el sendero, el esforzarse en encontrar el sendero, al final luchas con el ego, o no sé si lo luchas o tratas de equilibrar al ego, ¿no? Porque ya al buscarlo estás hablando de ti mismo. Y algo que me gustó que comentó anteriormente sobre el impulso, creo que
creo que por allí lo tomaría, ¿no? Ese impulso te lleva a hacer algo ahora, y ese ahora que se trata de tu avance, que aunque no lo tengas consciente, como tú dices, si lo llegaras a evaluar y tomarlo de una manera, eh, no sé, lo más consciente posible, llegarías a avanzar poquito a poquito, a paso. Entonces, creo que en eso me centro, ¿no? En cómo, eh, no me gustaría luchar con el ego, sino o sea, a estar en paz con el ego, ¿no? A eso voy. Gracias, hermano. A ver, sí, es considera que Krishnamurti es también complicado a veces. A ver, lo que podría decirte, Angie, es que nosotros nos encontramos en una etapa, los seres humanos nos encontramos, la humanidad se encuentra en una etapa en la cual está pues lejos, ¿no? Está lejos de despertar, un poco lejos. Tal vez no todos, pero la mayoría estamos lejos de despertar. Entonces, hay un proceso previo. Es imposible despertar, es imposible tener acceso en meditación, por ejemplo, a la conciencia universal si no estamos preparados. De ahí la idea de la preparación. De ahí la idea de reunirnos, de ahí la idea de conocer, de ahí la idea de comprender, de ahí la idea de meditar en equipo, de ahí la idea de ayudarnos, ¿no? O sea, necesitamos estar preparados, necesitamos, como decía la señora Raburnier, armonizar nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos no jalen para diferentes sitios. Yo tengo mis emociones que me jalan, quieren esto, pero mi mente, como tiene reglas, le dice, no, no quiero. Pero mi cuerpo quiere otra cosa y mi mente quiere, o sea, mis cuerpos son como caballos jalando para diferentes lugares. Entonces, en esas condiciones es imposible que yo pueda comprender la realidad. Necesito una preparación. Y en ese proceso de preparación, pues instituciones como la Sociedad Teosófica son enormemente valiosas y de una ayuda incalculable para poder prepararnos en esa armonización de nuestros cuerpos y poder estar listos. Pero cuando llegue el momento, cuando estemos más o menos listos y por ahí algún atisbo de realidad quiera atravesar nuestra meditación, el camino es solito, el camino es individual, el camino es interno y solo. Nadie ayuda a nadie, ¿no? Yo leí un texto que me pareció fantástico, una frase que me pareció fantástica hace algunos años, que decía algo así como el maestro solo puede, o sea, el mérito del maestro es señalarte el camino, ¿no? El que tiene que caminar eres tú. Nadie aprende a manejar un auto mirando videos, ¿no? Tienes que agarrarlo y manejar. Puedes aprender un montón de cosas antes, estar preparado, pero para manejar, tienes que subirte y enfrentarte contra tu miedo a matar a alguien y a chocar con alguien y darle para adelante, ¿no? Yo pienso que esto es algo así. Y ahí la idea de la importancia de la preparación, sí, claro, pero el camino final es individual y no del yo, ¿no? Sino precisamente el camino final es la liberación de ese yo, por eso es que es individual. No sé Gracias, si manito. contesto a la pregunta. Sí. Sí, gracias, manito. Sí, bueno, Sí, adelante, Richard. buenas tardes, de La Paz, Bolivia. Tomás, el camino realmente eres tú y el Padre, es lógico. Bueno, pero la ciencia es parte de la evolución. La espiritualidad también es parte. Ambas deben coexistir. No puedes suprimir una o la otra. El hecho que has encontrado vacío en una también lo encuentro en la otra, porque el Padre lo hizo así. Ahora, la dignidad, la dignidad no la hacemos nosotros, la tenemos incorporada por causa del Padre. La dignidad es el sello característico que el Padre colocó en nuestro espíritu. Y todos tenemos que tratarnos con respeto debido a que tenemos la presencia de Dios en él. ¿Ok? No hay otro Tomás en todo el universo, porque el Padre te colocó la dignidad, ¿cierto? Y tú tienes que practicarla con todos y todos contigo. Si no, somos ignorantes. Un fuerte abrazo, te llevo en el corazón. Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, primero, Tomás, realmente felicitarte porque es un tema muy profundo para mirarnos nosotros, para mirarme yo. A lo mejor ustedes no, pero creo que nos ayudas a todos. Fuiste muy claro en un nivel que todos lo podemos llegar a entender, eso es muy importante. Y la pregunta mía es, me la anoté porque como hablaban los otros hermanos y no se me va. ¿Le parece a usted que no solamente es entrar en el sendero, sino que debo mantenerme en ese sendero, que es lo más difícil? Porque pensaba que, por ejemplo, cuando meditamos, tenemos chispazos o pequeñas iluminaciones, pero para mí lo importante es cómo rellenamos los espacios entre esos dos pequeños vislumbres que tenemos. Entonces yo le pregunto, ¿a usted le parece que es tener la conciencia de la mente pura, o sí, lo que sería la escalera de oro, pero sobre todo, ¿en qué plano de mi conciencia de todos los cuerpos me quiero mantener yo? O sea, a través de buenos pensamientos, buena alimentación. ¿A usted le parece que eso permite la permanencia de empezar a caminarlo y mantenerlo? Es una pregunta muy difícil y muy profunda. Yo voy a dar mi opinión solamente porque no tengo otra herramienta para poder contestarla. Y es que cuando uno llega a ese despertar, que creo, como hemos mencionado, la señora Garra afirma que es un despertar interno, es un cambio en el sistema, en el estado de mi conciencia, ¿no? En el cual mi comprensión de la realidad es otra, ya no hay esfuerzo, o sea, ya no hay ese riesgo, me parece, por dejar el sendero o caerse del sendero, ¿no? En teoría ya he logrado despertar medianamente. Entonces, para llegar allí, las cosas del mundo ya no me interesan, pues, ¿no? Las cosas del mundo ya me son ajenas, por eso uno lo ve tan lejano, ¿no? Porque uno todavía está muy pegado y muy ligado al mundo. Si bien es cierto, uno puede tener atisbos, a veces en una meditación, a veces en una sensación agradable, uno puede tener atisbos de algo bonito, ¿no? Mientras uno siga teniendo estas tendencias, regresando a citar a Pablo, ¿no? Estas tendencias donde quiero hacer el bien pero no lo hago, ¿no? O no quiero hacer el mal pero igual lo hago, es que todavía no ha llegado, ¿no? Estamos en proceso. Y ahí la importancia de este proceso preparatorio es de alguna manera lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, mejorando nuestra comprensión, tratando de ser más altruistas, de practicar el servicio. Todo esto nos genera una condición. Yo creo que no nos ilumina, pero nos genera la condición, dado el momento, de acceder a esa realidad que anhelamos, ¿no? O que queremos. Incluso, a ver, yo digo, yo hablo de esta manera porque con el lenguaje me ata, ¿no? A hablar de esta manera. Pero incluso el anhelo de liberación es un deseo, ¿no? Un deseo que me ata. Es algo de mi yo que quiere adquisitivamente conseguir, ¿no? Yo quiero liberarme, ¿no? Y ese deseo de liberación, dentro, por ejemplo, de la cultura budista, es el último deseo del cual hay que liberarse, ¿no? Porque cuando hay plenitud no hay deseo. Estamos en el camino, lo importante es que comencemos a caminar y trabajemos en ello, ¿no? Confiemos en que teniendo las condiciones dadas, el momento de nuestro despertar, en mayor o menor medida, se va a dar, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Primero. Ok, pues adelante, Patricia. Hola, buenos días a todos. Una pregunta, señor Tomás. En este sendero espiritual, el hombre
¿Qué es lo que le impide despertar? ¿Qué es lo que nos impide despertar? La pregunta bastante profunda. La explicación que hace la señora Blavatsky de proceso de manifestación de este universo habla de que la conciencia, para poder descender a los planos inferiores, se va velando, ¿no? Se va oscureciendo con la materia de todos los planos. En ese proceso, hablemos metafóricamente para poder tal vez comprenderlo mejor, ¿no? Del gran fuego, de la gran fogata que es el logos, surge una chispita, ¿no? Una chispita, una cenicita, que es pues una mónada nuestra, ¿no? Entonces, esa mónada aún, ese ser espiritual nuestro aún no ha comprendido la totalidad de la existencia, pero es en esencia la misma naturaleza que la gran fogata de donde salió. Entonces, para poder convertirse en esa fogata, necesita, esa cenicita, necesita llegar a un lugar, a un pedazo de papel, a un pedazo de madera, donde pueda encender de nuevamente el fuego. Necesita la materia. Esa ceniza necesita volverse en materia, poder ser nuevamente, volverse un fuego y una fogata, y unirse a la fogata anterior, ¿no? Alguna vez me preguntaban, ¿qué pasa si yo junto una fogata con otra fogata? ¿Cuántas fogatas tengo? No tengo dos fogatas, tengo una sola, ¿no? Porque el fuego genera eso. Entonces, ese fueguito, que de alguna manera somos metafóricamente, necesita la materia, y necesita envolverse en la materia para poder crecer, ¿no? Convertirse en ese fuego. Entonces, nuestra conciencia es eso, es una conciencia espiritual, es una conciencia hecha, como dicen las Sagradas Escrituras, a imagen y semejanza de Dios mismo, pero que se encuentra envuelta su conciencia en la materia. Y vive en esta maya de la cual habla el hinduismo, es este mundo ilusorio porque no lo vemos tal como es. Entonces, el proceso de evolución consiste precisamente en liberar. ¿Por qué no vemos? La pregunta era esa, ¿no? ¿Y por qué estamos así ciegos frente a eso? Estamos metidos en la materia. De esta pregunta me ha hecho recordar una historia que a mí me contó mi hermano Julio Pomar hace algunos años. La ha repetido varias veces y ha quedado en mi cabeza, ¿no? Es la historia de este dios hindú, que ahorita no me acuerdo su nombre. Mi hermano Julio me va a acordar. Indra. El dios Indra, gracias. El dios Indra, que está pues con los otros dioses. Es una historia, ¿no? El dios Indra está con los otros dioses en el cielo de los dioses. Y entonces mira a una para de cerdos, ¿no? Al mundo humano. Se pregunta, ¿no? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá vivir como estos seres, ¿no? Que están allí revolcando? ¿Qué se sentirá? Entonces él en su capacidad divina dice, voy a meterme a ver en este ser para ver qué se siente, cómo se experimenta el Dios que se mete en la materia para experimentar la realidad. Entonces cuando la conciencia de Dios Indra entra en uno de estos cerdos, se olvida de que es el Dios Indra y se identifica como el cerdo que es entonces. Y entonces vive feliz con los otros cerdos, revolcándose en el fango, comiendo, viviendo. Los otros dioses, preocupadísimos de que el dios Indra había perdido la conciencia de que era el dios Indra, tenemos que hacerlo despierto. Así que ya tiene el cerdo su pareja, tiene sus hijitos allí. Vamos a matarlos, pues, ¿no? Le disparan flechas a la familia de este cerdo y el cerdo chilla y el cerdo sufre. Este cerdo, que en realidad es el dios Indra, no puede contener el sufrimiento y se revuelca en el fango, pero no despierta. Entonces los dioses dicen, bueno, tendremos que matar al cerdo. Le disparan una flecha divina, el cerdo muere y el dios Indra sale y dice, ¿qué ha pasado? Esta historia un poco nos grafica lo que somos y que está, por ejemplo, en otro libro fabuloso de Van der Leeuw, que es Dioses Encadenados, ¿no? Que seguramente también lo conocen. Somos eso, ¿no? Somos seres divinos, estamos dentro del cuerpo, no sé si de un cerdo, pero sí de un mono, ¿no? Hemos olvidado lo que somos. Y de alguna manera el proceso de
de trabajo espiritual consiste en ser nosotros mismos, ¿no? Viértete en lo que eres, esta máxima de Kybalión. Esa sería mi respuesta, no sé si ayuda o no ayuda, pero espero que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Ok, gracias a los dos. Carolina, lee la pregunta, mija, por favor. Sí, gracias, Magali. Pregunta al hermano Mario Gómez, que es la primera vez que nos acompaña desde Cusco, Perú, y dice, ¿tienen el hombre y la mujer la misma capacidad para seguir este camino espiritual y despertar su conciencia? Ah, es una pregunta de género. Por supuesto, Pero nuestro qué ser buena espiritual no tiene género ni sexo, ¿no? A ver, no tiene. Digo, bueno, mencioné lo de la ideología de género que está muy en boga en estas épocas, en todos lados. Por eso la palabra género. Pero ser espiritual es esencia pura, ¿no? No hay. El sexo tiene nuestros cuerpos como mamíferos, ¿no? Para poder reproducirse, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia, ¿no? Ser hombres o ser mujeres, machos o hembras, solo es una cuestión circunstancial de nuestras características físicas. Nada más. Nada más.